Hace pocos días se conoció en Cali un plantón de cerca de 1.600 familias en Ciudad del Valle. Todos pidiendo un derecho sobre vivienda. Pues este tema ha sido la punta del iceberg, no de una problemática de este sector del Valle del Cauca, sino todo indica que va a ser un problema a muy corto tiempo en todo el sector de la construcción y sobre todo los que se benefician de subsidios y que tienen sueños de tener vivienda propia. Por eso hoy nos estamos dando a la tarea de analizar punto por punto qué está pasando con este tema. Y hemos invitado a Franz Arias, quien es vocero y apoderado de Ciudad del Valle, porque fue el primer problema que se conoció en Colombia. ¿Y cómo lo conocieron ustedes? Gracias, Wilson. Sí, hoy ostentando esta doble situación, dado que pues hago parte de los afectados, estaba allí pagando el plan de vivienda para nuestro y para mi madre, y con sorpresa pues ya lo venía haciendo desde hace 2 años y algo más, y con sorpresa la semana pasada, el día miércoles, de manera intempestiva, nos llega un correo electrónico en donde la constructora Bolívar nos solicita que nos conectemos a una reunión virtual y procedemos a conectarnos a esa reunión virtual. Y esa reunión virtual tenía un video con un mensaje claro diciéndoles el por qué no se podía hacer el proyecto y adicionalmente por qué tenían que desistir de él mismo. Correcto, a través de un video pregrabado de 2 minutos, un asesor comercial nos informa que el proyecto no va, argumenta 4 elementos que son salidos de los cabellos, tal como se puede observar en el video, y paso seguido nos dice que tenemos que tomar una de 2 decisiones, o que entonces vamos a recibir nuestra plata, nos la devuelven tal cual habíamos pagado desde hace 2 años, o que nos ubican en otro proyecto completamente diferente al inicial, pero es un proyecto que está en entrega para el último trimestre del año 2026 y pues las condiciones económicas son completamente diferentes porque hay que volver a pagar mucho más dinero. Veamos el video. Como saben, Constructora Bolívar es una empresa que lleva más de 40 años en el mercado. Me presento con ustedes, mi nombre es Estefanía Sánchez y soy asesora comercial de Constructora Bolívar. Esta constructora es la número 1 en el país y créanme que hicimos varios intentos porque nuestra función es llegar a una escritura, y hoy tener que decirles que ese proyecto no va, pues es también un tema de que buscamos por todos lados, y por eso en esta segunda alternativa queremos ofrecerles un proyecto llamado Cordilleras. En la imagen que estamos presentando, todo lo que está encerrado en ese círculo azul corresponden a los proyectos Manzanares sector 28 al sector 33. Y estas son las razones que tiene la constructora para decirles a ustedes como usuarios que desisten. Correcto. Una vez nos llegan esos motivos que se han puesto a consideración de manera pública, pues encontramos que ninguno de esos 4 argumentos son válidos, nada tiene que ver ello porque volvemos y reiteramos, nuestros proyectos nosotros iniciamos a pagarlos aproximadamente hace unos 26 meses ya, y el correo que nos tenía que haber llegado era diciéndonos acérquese que ya están las viviendas construidas y se las vamos a entregar. Al día siguiente, después de los 2 días de plantón, hubo una reunión en la alcaldía de Candelaria. Inicialmente era con la gente de la alcaldía, pero llegó el gerente de la constructora, ¿me cuenta usted? Sí, correcto. Nosotros interpusimos las denuncias de manera inmediata, le informamos al Consejo Municipal, a la alcaldía y a la personera del municipio de Candelaria, y nos convocaron para ese día para una mesa de seguimiento de la situación, y con sorpresa, digámoslo así, nos encontramos que también estaba el gerente de la compañía de Constructora Bolívar junto con su apoderado desde la parte jurídica. ¿Y qué encontraron? ¿Qué les argumentaron ustedes? ¿Qué les sorprendió? Y ellos allí pudieron reconocer por fin, está escrito, está en el acta y hay copia de la grabación, dado que era una audiencia pública, en donde allí nosotros de manera muy rápida logramos organizar una colectividad, representantes por cada proyecto,
por cada uno de los 6 proyectos fue un representante y este suscrito llevando la vocería, en donde ellos escucharon de primera mano por cada sector las denuncias de todas las irregularidades que se habían venido presentando, porque también conocimos que el proyecto en el mismo lote en donde nosotros estábamos comprando nuestras casas ya lo habían empezado a revender y lo estaban vendiendo como conjuntos de apartamentos. Usted hacía un ejercicio que, por ejemplo, este es el lote. Correcto. Y en este lote se iban a construir 1.600 casas. ¿Qué iban a hacer con ese lote según el argumento de ellos? Correcto, entonces resulta que ese Aquí es el... tengamos como referencia el lote. Perfecto, este es el lote y entonces en este perímetro, desde hace 2 años y medio, se determinó que van 1.600 unidades habitacionales de casas. Pero con sorpresa, en la página de internet de la constructora, desde meses atrás, sobre este mismo lote de terreno, en este mismo perímetro, en esta misma ubicación, o sea, en donde están nuestras casas, sin informarnos previamente, sin contarle a nadie, empezaron a vender nuevos proyectos. Empezaron a vender ya unos conjuntos de apartamentos en construcción en altura. Quiere ello decir que ya no estaban ofreciendo construir nuestras 1.600 casas que ya hemos pagado, sino que llegaron nuevos clientes a comprar también allí apartamentos. ¿Y en total cuántos? Nosotros tenemos un aproximado que podría llegar hasta unos 10.000, quién sabe si logra llegar hasta unos 15.000 apartamentos, pues por el tema de la construcción en alturas. Andrea, tú que me estás acompañando vas a hacer una... Sí, no, yo le quería preguntar, digamos que precisamente en una de los comunicados o la respuesta que dio la constructora Bolívar, en algún momento, que fue parte del video de lo que ahora Wilson mostraba, ellos mencionaban que, digamos que por todos los problemas que se vienen generando, por temas de inflación, de alto costo de los materiales y todo esto, ellos decían que resulta más rentable construir apartamentos, o sea, en altura pues edificios de apartamentos, que casas. ¿Ustedes en algún momento llegaron a conocer cuánto podía variar su proyecto, el de ustedes, que estaba cerca de los 176.000, 178.000 millones de pesos, a lo que ellos plantearon después, que eran edificios de apartamentos? O sea, digamos, económicamente, ¿de cuánto estaríamos hablando entonces que era ese cambio? Pues lo primero decir, Andrea, que nosotros en lo absoluto nunca nos dimos por enterados de esa situación. O sea, allí se presentó una situación completamente irregular, ajena a que los propietarios y compradores iniciales nos enteráramos. O sea, allí había una situación en donde nos sentimos plenamente engañados, como se lo transmitimos en la audiencia pública al gerente de Constructora Bolívar, y como está también, porque ahorita ya toca así, porque pues no hay principio de presunción de buena fe, ya presumimos con todo lo que nos hicieron que están actuando no de manera regular. No, nosotros nos dimos por enterados de esa situación únicamente el día que nos notificaron de que nuestros proyectos no iban. De manera inmediata ya empezamos a indagar y a investigar, y ahí fue en donde conocimos esta situación. Esos apartamentos estaban ofreciendo alrededor de los 180 a los 200 millones de pesos en nuestro mismo predio. En su mismo predio. ¿Y el apartamento que ustedes les ofrecieron era de cuánto? Perdón, la casa. Y las 1.600 casas a las que nosotros accedimos y compramos, son casas dependiendo de los metros cuadrados. Pero y la promedio, ubicación. Pero, por ejemplo, la más el promedio, económica. entonces, habían casas, la más económica está desde los 115 millones y la más costosa está en alrededor de los 125 a los 129 millones de pesos. O sea que estaríamos hablando de que el proyecto de ustedes de casa, al que se planteó, digamos, en algún momento de apartamentos, podría variar entre 50 a 60 millones de pesos, lo mínimo. Correcto, eso sería lo mínimo. ¿Y el global de cuánto quedaría? Porque si es una diferencia de construir casas, 1.600 a 15.000 apartamentos. Correcto, ahí es donde está la operación que les decimos, que no nos dejemos desorientar, no entremos en el estado de desinformación al que nos quiere llevar la constructora. Las situaciones coyunturales que se vienen presentando a partir del año 2023, del mes de abril, son completamente diferentes a las obligaciones que ellos adquirieron en el año 2021, hace 2 años atrás. O sea, no, lo que diría es que no sé si de pronto ellos tienen allá la bolita mágica para saber qué es lo que va a pasar 2 años después, para no cumplir 2 años anterior un compromiso que ya han suscrito, un negocio jurídico que es existente, que es válido. Para tu pregunta, y no descontextualizarme, me hiciste una pregunta. Pues sencillo, 1.600 casas, ese proyecto a Constructora Bolívar,
le cuesta aproximadamente alrededor de unos 176.000 millones de pesos. Pero con sorpresa, si usted va y observa que allá en ese mismo lote de terreno empiezan a vender aproximadamente unos 10.000 a 15.000 apartamentos por ese valor de 200 millones de pesos, eso ya en la calculadora nos da error. En la calculadora nos da error y ya tenemos que empezar a hablar de pasarnos de billones de pesos. 2 billones más o menos. Digamos que para hablar un poco de lo que ha respondido la constructora no ha querido entrar en ese tipo de detalles, Wilson. O sea, sí, independientemente de todos nos hemos invitado a contactos, entrevistas en varias ocasiones porque nosotros como medio de comunicación tenemos que ver la parte y la contraparte. Solamente hemos recibido los comunicados y creo que es nuestra responsabilidad de conocer qué dicen los comunicados. Bueno, miren, Pero sí hay unos compromisos que ellos adquirieron y reconocieron en la mesa. Ahora lo miramos, pero miremos primero el tema de los comunicados. Además, hay un video donde ellos reconocen que tienen un error. ¿No? Bueno. Digamos que fue uno de los comunicados que llegó, además del video que Wilson mostraba ahora, que fue un comunicado de ellos hacia los usuarios del proyecto de Manzanares, del bloque 28 al 33, ¿sí? Ese fue un video en el que ellos le explicaban a la gente sus razones para parar el proyecto. Ya fue uno de los comunicados que ellos hicieron públicos ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, y en el que, digamos, resumen prácticamente lo mismo, que han tenido problemas por temas de inflación, por los cambios que ha tenido el gobierno, por los precios de los materiales de construcción y otras variables, y entre esas otras variables, Wilson, ellos alegan el tema del subsidio de Mi Casa Ya, que sería para más del 40% de los beneficiarios de ese proyecto. Y ellos dicen que el haber cambiado las reglas para el subsidio de Mi Casa Ya, que se haya cambiado al Sisbén y otros detalles, pues frenó que los subsidiarios pues pudieran recibirlo. Y ellos alegan que si el proyecto no cuenta con ese subsidio de Mi Casa Ya, pues digamos que no es viable, no es posible realizarlo. Ustedes en ese sentido, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes fueron simplemente y dijeron, Franz, que ustedes iban a ser beneficiarios y nunca presentaron un documento. O sea, ¿ellos sabían que ustedes venían con problemas del subsidio de Mi Casa Ya desde antes o qué fue lo que pasó allí? No, en lo absoluto, eso es una falsedad. O sea, las 1.600 familias estamos aptos, es para que nos entreguen las casas. Cumplimos 3 requisitos. Primero, se pagó la cuota inicial. Cuota inicial que algunos propietarios se dividió en 24 meses, terminando de pagar las cuotas, ahora que falta 1 o 2 cuotas, 2 meses para pagar la cuota inicial. Segundo, para poder acceder, usted tiene que llegar con la prefactibilidad del subsidio si usted va a acceder a este. Todas las familias presentaron sus cartas de aprobación del subsidio familiar. Hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio se entregó todo el proceso relacionado con el tema de subsidio familiar. Esto quiere decir que previamente todas las familias hicieron todo el trámite correspondiente, que no es sencillo, que es muy engorroso, del tema de las valoraciones, las encuestas, de que salí categorizado, de que no, de que era apto, de que no era apto. Todo ese trabajo ya se vivió, no es la historia o el sofisma de distracción que se quiere decir, que es que ahora como se cambiaron las políticas a partir del 4 de abril, pero 2 años después, del año 2023, este tema son para los proyectos o los procesos nuevos. Nosotros no somos nuevos, nosotros lo que estábamos esperando y aspirábamos era que las casas las entregaran ya. Y tercero, es que estas 1.600 familias fueron a la banca y obtuvieron una prefactibilidad y un preaprobado de todos los créditos. O sea, que el apalancamiento financiero estaba. Se aprobó el apalancamiento financiero de todas las familias por parte de las entidades financieras. Los subsidios familiares se aprobaron. Están las cartas de aprobación para todas las personas que quisieron acceder a ellos. Y tercero, se pagaron las cuotas iniciales. La pregunta, la única pregunta que nosotros le decimos a la constructora Bolívar que le responda a la ciudadanía y al país es ¿por qué desde hace 25 meses atrás no empezó a construir? ¿Por qué desde hace 25 meses atrás no empezó a construir? ¿Por qué al día de hoy, dándose estas 3 condiciones, desde hace más de 2 años y medio, el día de hoy no hay puesto un ladrillo en esos lotes? Bueno, Franz, más adelante vamos a seguir con este tema porque antes quisiera, vamos a ir de lo puntual a lo general, porque un problema que ha sido el de ustedes, pues ha visibilizado una problemática nacional.
Pero antes de seguir a eso, y para cerrar el tema de Candelaria, de esa reunión, finalmente la constructora reconoció que ya no iba a vender el proyecto de apartamentos, que se iba a construir, aceptó públicamente, porque y creo que aquí tenemos un video que lo vamos a ver, lo reconoció. Sí, correcto, Wilson. Constructora Bolívar, a través de su gerente, el ingeniero Julián Perdomo, públicamente reconoció que paraban la venta de ese otro proyecto de apartamentos que estaban haciendo en nuestro mismo lote, que nuestras casas iban allí, y reconoció otros aspectos más que quedaron plasmados, en donde estuvo de garante el Ministerio Público de Candelaria, que si a bien te parece lo puedo referenciar. Sí, vamos a ver el video cuando reconoce y adicionalmente pide disculpas a todos los voceros que asistieron a esta reunión. Ok. Estamos de cara a la comunidad. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a la gente? Señores, 1.600 familias. 1.600 familias. Lo primero que hay que decirles es que de una u otra manera que tengamos tranquilidad, que nuestras 1.600 casas van a ir. Van a ir. Los independientes hemos preaprobado ya. ¿Ya? Insisto, van a ir, no va a haber vino y cordillera, eso está claro, ¿sí? Van a ir, pero esto sí o sí se resuelve. Que yo confío, Es lo que se va a tocar mañana. yo confío que con el trabajo que hemos venido haciendo, eso el gobierno nos va a ayudar. Porque ha mostrado, con ellos hemos trabajado y ha mostrado que es verdad. Yo les pido, por favor, y con esto quiero cerrar, les pido, por favor, que trabajemos juntos. Miren, si ha habido malestar, hombre, afortunadamente fue así, ya les pedí disculpas públicamente, pero trabajemos juntos para ver si podemos sacar el proyecto adelante. Ese siempre ha sido nuestro espíritu. Y que tengan disposición. Si no, no estaríamos aquí, y si no, no hubiéramos hecho lo que hemos hecho en Ciudad del Valle. Que vuelvo y repito, Ciudad del Valle es un ejemplo de proyecto para todo el territorio. Y en este momento me acompaña Jorley Mosquera, que hace parte es director de contenidos también, al igual que Andrea, de Tu Barco, porque hay un tema que veníamos antes de ver este video, el tema de los subsidios, porque no hay como tanta claridad en este momento en los cambios de gobierno, o sea, algo sí que queremos decirle a ustedes, este tema lo estamos abordando sin distingo político, ni izquierda ni derecha, hay que hacerlo es como con sensatez y sobre todo hacerle pedagogía a la gente de el qué hacer frente a este tema. Jorley, te escucho. Hola Wilson y al vocero. Gracias. Hay un tema muy importante y relevante aquí que es el cambio de gobierno, los cambios en temas de subsidios y en este caso puntual como se tocaba ahora, de Mi Casa Ya. El tema de la cobertura, el tema de en qué momento empiezan o dejan de regir y en qué momento empiezan o no a afectar a los compradores y las personas que apuntan a tener una vivienda nueva en el país. En el caso puntual de Constructora Bolívar, por ejemplo, se habla de un mito y se ve mucho en redes sociales, pero ya ligado al tema del papel y a lo que realmente les han respondido a ustedes, ¿en qué momento el subsidio empieza a operar o deja de operar en este caso puntual? Correcto, esa es la pregunta puntual, válida. Hay una transición es a partir del año 2023, o sea, de este año, 4 de abril, en donde hay se habla de unas nuevas orientaciones. Por tanto, como le digo, nosotros nada tenemos que ver en ese tiempo, porque nosotros compramos a partir del año 2021 y la fecha de entrega ya de la propiedad construida era a partir del mes de junio de este año. La respuesta de la constructora a raíz de esto, ¿cuál ha sido? Listo, los 1.600 compradores de este proyecto han cumplido carta cabal con esos tres elementos que decía, tema bancario, la factibilidad de los créditos, tienen también en su poder y tienen esa confirmación del subsidio. Entonces, ¿qué sucedió? Eso es lo que hoy nos seguimos preguntando y por eso les pedimos a ustedes que a través de
un medio de comunicación entreguen una información oportuna, veraz, equilibrada, pero basada en hechos reales. Esa es la pregunta y eso es lo que ellos no le han contestado absolutamente a nadie. Ellos al día de hoy, como ya estamos viendo, ustedes ya mostraron un primer video en donde argumentaron una situación de salida de los cabellos, después se dieron cuenta de que lo habían manejado muy mal, su equipo de comunicaciones o qué sé yo, han tratado de sacar un segundo comunicado en donde también se van por las nubes y hablan de un tema de macroeconomía, hablan un tema de... pero nunca dicen por qué este proyecto de Manzanares, si estaba viabilizado desde hace 2 años y medio, al día de hoy, digámoslo más aún, no digamos al día de hoy, antes de que entraran a regir esos nuevos cambios del tema de Mi Casa Ya, porque ellos no habían puesto un ladrillo en estas obras sabiendo que ya tenían punto de equilibrio desde hace muchísimo tiempo. Más aún, Yorley, cuando el gerente de Constructora Bolívar ha dicho que ellos para construir aproximadamente esas 1.600 unidades familiares, o sea, casas, ellos desde el punto de vista constructivo pueden estarse demorando unos 8 meses o un poco más. ¿Cuánto han transcurrido? Han transcurrido 3 veces esos 8 meses y no han puesto un ladrillo. Franz, esta semana, después del plantón, de la reunión, usted tuvo la oportunidad de reunirse con la ministra de Vivienda en Bogotá. Se encontraron como varios puntos importantes y siento que en este momento no hay como algo que enlace directamente constructoras con ministerio o que hay una separación en este momento de buscar una solución entre parte y parte, porque el ministerio dice, muéstreme las casas. Ese fue el argumento que dijo la ministra. ¿Dónde están las casas? Desembolso los subsidios. ¿Eso funciona así? Sí, correcto. Darle las gracias a la doctora Catalina Velasco que nos atendió de manera inmediata, atendió el llamado de la población de estas 1.600 familias y de manera puntual nos dijo que sí, que nosotros tenemos los subsidios para nuestro proyecto de vivienda, que de qué manera había que proceder a hacer el desembolso de los subsidios y preguntó, la única pregunta que hace el ministerio, que es la pregunta que nosotros nos hemos venido haciendo a lo largo de todos estos días en donde nos estamos pronunciando, es lo mismo. ¿En dónde están las casas para yo proceder de manera inmediata a hacer el desembolso? ¿Pero el ministerio les garantizó los subsidios sí, a las personas afectadas? Correcto. ¿Se han comunicado con la constructora? ¿Ellos se comunicaron ese día con la constructora? Yo no tengo información que la ministra se haya comunicado con la constructora, sí tengo información de que hubo un congresista del Valle del Cauca que dialogó directamente con el gerente de la constructora y le transfirió de manera inmediata el mensaje que entregó la ministra. Y el mensaje que entregó la ministra es, construyan las casas, que los subsidios por parte del gobierno nacional están. Cumplan ustedes que el gobierno nacional tiene los subsidios. Como ven, este es como un problema que inició primero en el Valle del Cauca y que se ha ido generalizando porque en la medida que nosotros lo publicamos hemos recibido pero cantidad y cantidad de denuncias en todas nuestras plataformas sobre cómo se está manejando el tema de la vivienda, de los subsidios, del tema del Sisbén. Más adelante vamos a hablar del tema de las tutelas. Pero he invitado a Melissa, que hizo un trabajo de investigación sobre no solamente esta constructora, sino de varias constructoras que han tenido anomalías y que tampoco tienen claro qué va a pasar ahora con el futuro de muchas personas que han creído en sus sueños. Gracias, Wilson, así es. Gracias, Fran. Pues a Tubarco le han llegado más de 10 denuncias de incumplimiento de proyectos de vivienda de constructoras y no solo en Cali, sino también en el Valle. Y las principales quejas radican es en el incumplimiento en las fechas de las promesas de compraventa. Digamos que estas denuncias también hacen como énfasis en que hay personas que han ahorrado de más de 3 años, tienen sus subsidios aprobados, inclusive aún siguen aportando a las fiducias donde hacen precisamente la recopilación de los dineros para al final poder entregarlo a la constructora e iniciar esta construcción, pero al sol de hoy las obras no han iniciado. ¿Algunos ejemplos de lo que ha encontrado usted? Bueno, ejemplos, proyectos muy cerca, digamos que en la zona suroriente, en Cali, proyectos en Calixto, proyectos en Candelaria, proyectos en Jamundí, y también principalmente el problema ha radicado mucho en la parte de los subsidios, pero la ley de insolvencia en la que llegan algunas constructoras y que terminan afectando a los compradores es que ellos facilitan cartas y les mencionan, el proyecto no va,
por X o Y motivo, les vamos a desembolsar el dinero, pero el dinero hasta hoy no ha sido desembolsado. Esas son otras de las quejas que nos han llegado. Adicional a eso, el cambio de extractos, es decir, las constructoras venden un proyecto con extracto 3 o 4 y el momento de escrituración cambia a 5, aun cuando es de conocimiento de la constructora que a futuro esa zona va a cambiar de extracto. Y por último, las digamos, últimas denuncias que nos han llegado es la parte grave en la que entregan las obras. Digamos que las estructuras un poco no son conformes a lo que les ofrecieron, tienen graves problemas estructurales, hay denuncias inclusive a empresas de servicio de acueducto porque tampoco están prestando el servicio, entre otras que también siguen llegando a tu barco. Gracias, Melissa. Aquí nosotros los tenemos de los nombres, pero no es esta constructora, sino muchas constructoras que tienen el problema. A mí en lo personal me han llegado también de otros departamentos de Colombia de estas quejas. Y es que en esa reunión con la ministra también se habló de eso. Iniciar con el Valle, de hacer una convocatoria con la bancada del Valle del Cauca, sentarse con Camacol, sentarse con las constructoras, que es lo que estaba planteando el ministerio para ir evaluando, porque esto se ve que va creciendo poco a poco, Franz. Sí, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado a partir de nuestro problema? Y en lo que planteaba la constructora Bolívar como tal, que quiso tratar de construir bajo ese sofisma y que de manera inmediata a nosotros quedó cerrado allí esa discusión. Porque es que de manera primigenia, cuando yo suscribo, cuando yo voy y hago el primer aporte, cuando yo separo mi casa, cuando pago la cuota inicial, entonces yo suscribo un negocio, una promesa de compraventa. Ellos, por ejemplo, la constructora Bolívar le ha denominado orden de promesa de compraventa. Esta orden de promesa de compraventa contiene aproximadamente unos 27 folios. Este negocio jurídico tiene todos los elementos de existencia y validez desde el punto de vista jurídico, en el que no me voy a detener ahorita específicamente, pero ellos quisieron inicialmente decir que es que ahí no había negocio, que es que lo que nosotros teníamos era una preventa y que por tanto, hasta que no procedamos a suscribir la promesa de compraventa, que es un segundo documento que se diligencia un mes antes de proceder a la celebración de las escrituras públicas, pues resulta que este contrato jurídico, este negocio jurídico de orden de promesa de compraventa contiene todos los elementos, vuelvo e insisto, todos los requisitos de existencia y validez del negocio jurídico como tal. O sea que ellos tienen aquí tenemos una relación obligacional de hacer por parte de la constructora y de cumplir a nosotros los compradores. ¿Qué es lo que estamos proponiendo y qué es lo que vamos a proponer a partir de nuestro problema una vez solucionada y nos entreguen nuestras casas? Queremos proponerle al Valle del Cauca, a la bancada del Valle del Cauca, a Camacol, Valle, que se lidere un proyecto de ley en donde, pensando en la ciudadanía, en cientos de miles, de millones de ciudadanos colombianos que vienen siendo, digámoslo así de esta manera, afectados, porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y bajo las constructoras, bajo esa premisa de la promesa de orden de compraventa, dice que no hay negocio jurídico y no hay cierre de los negocios y no entrega las casas. Entonces lo que estamos proponiendo es que se geste un proyecto de ley en donde se organice este tema de la negociación para que todos los promitentes compradores, todos los futuros propietarios, desde el primer día que depositan su primera cuota inicial, tengan unas condiciones claras de qué es lo que están comprando y cuál es la fecha que les van a entregar sus casas. Bueno, este tema tiene mucho para cortar y para contar también. Y por eso me acompaña Juan Cuesta, porque dentro de este problema de los subsidios hay gente, como lo que hemos visto en las últimas, que ha ahorrado varios meses, años. Y la pregunta es, bueno, con esta situación, con este cambio que hubo con este gobierno, con lo que venía del anterior gobierno, bueno, ¿cómo defiendo mis derechos? Y creo que están, y Juan hizo esa investigación, acudiendo a acciones de tutela para hacer respetar esos derechos. ¿Cómo lo están haciendo, Juan? Es correcto. Bueno, comencemos hablando, Wilson, Franz, por estarnos acompañando.
Aquí en la ciudad de Cali, por ejemplo, logramos encontrar que existen cifras más o menos de alrededor de 50 denuncias. Esto es unos números que los entrega la Secretaría de Seguridad y Justicia a través de la Oficina de la Atención al Consumidor. Son 3 proyectos los que ya se encuentran en este momento en algunas acciones por esas mismas denuncias que ha presentado la ciudadanía. Muchas de ellas comienzan con... pues por supuesto, se ven las acciones de tutela, pero primero interponen unos derechos de petición. ¿Basados en qué? Basados por supuestos, bueno, primero que todo firman muchas personas esos derechos, hacen, digamos, ellos se reúnen, conocimos un caso de una de las constructoras de aquí de la ciudad que se juntaron 20 personas, firmaron el derecho de petición, se lo entregaron a la constructora, ellos pues estaban por supuesto basados en que querían saber finalmente qué iba a pasar con su proyecto, si les iban a cumplir, qué iba a pasar finalmente con su dinero. Ellos por supuesto tienen un lapso de 15 días que está próximo a cumplirse y una vez si no responde la constructora, por supuesto van a imponer unas acciones de tutela. Muchas de estas acciones de tutela, muy importante, a veces resultan rechazadas y muchas de las personas acuden a impugnar estas acciones de tutela para que evidentemente tengan una acción. Y se basan, la pregunta es, ¿ya se han ganado acciones de tutela reclamando su subsidio? Vamos a ir al caso, por ejemplo, que encontramos aquí en Cali, en el caso Mi Casa Ya. Muchas personas, de estas personas denunciadas a través del subsidio de Mi Casa Ya, se han logrado, por ejemplo, ganar algunas 43 tutelas, aquí hablando en el caso particular de Cali, pero las personas no dejan de quejarse y de decir que sí, lo ganamos, pero esto prácticamente es como meterse en un pico de botella, porque son varios procesos que tienen que pasar y es muy tortuoso. Conocimos un caso que incluso ustedes pueden encontrarlo también en una de nuestras notas de nuestro portal, una mujer, ella tenía su familia, cuando cambió todas las reglas del juego con esto del subsidio de Mi Casa Ya, pues resulta que ella se había separado de su esposo. ¿Qué le dijo el gobierno? Listo, usted se separa de su esposo, pero esto no está firmado, entonces yo necesito que, pues, o usted firma su estado civil como persona, pues, digamos que la ley la reconozca que usted está divorciada, o si no, pues lo mete en el proyecto. El esposo pues no le quiso dar el divorcio, entonces lo metió en el proyecto y va a tener que pasar varios años para luego poder sacarlo. Y ella decía, pues es que esto me duele mucho porque esto es un proyecto para el bienestar de mis hijos y de mi familia. Entonces son unos procesos muy tortuosos los que nosotros alcanzamos a encontrar. Gracias. Hay muchas acciones de tutela. ¿Ustedes qué reconocen en las acciones de tutela? No, afortunadamente, como yo les estaba explicando, el grupo que represento, las 1.600 familias, nosotros no tenemos ese tipo de problemas. Pero sí lo han hecho en otros proyectos. Nosotros no. Ajá. Nosotros no, nuestras familias, nuestras 1.600 personas, gracias a Dios, tenemos los subsidios aprobados, están con visto bueno, entonces no tenemos ese tipo de problemas. Que aclare que son unos de otros proyectos que tú investigaste, de gente que colocó acciones de tutela, las ganaron, pidiendo a ellos que habían ahorrado durante mucho tiempo y que pues tenían el derecho porque venían con anterioridad aplicando ese subsidio, que fue la base de... Y siguen haciendo, creo que están haciendo todavía jornadas. Es que están haciendo jornadas de tutelatón. Aquí en Cali se están haciendo jornadas de tutelatón, varias de ellas. Algo muy curioso, y es que, por ejemplo, conocimos algunas cifras también que cerca de 2.900 personas hasta el año pasado comenzaron a desistir de sus proyectos de vivienda con el tema de Mi Casa Ya, de los subsidios de Mi Casa Ya, unas cifras pues muy altas porque pues deciden desistir y por supuesto lo que estamos comentando aquí es que hay muchas personas que tienen mucho empeño por querer sus hogares. Muchas gracias. Antes de terminar, quisiera mostrarles un video que en lo personal me conmovió mucho, que fue grabado el día de uno de los plantones, y el contexto que les queremos dar por parte de Tubarco es que les pedimos voluntad al gobierno, a las constructoras, a los congresistas, no solamente del Valle del Cauca, sino de todo el país, analizar este tema que finalmente afecta es al ciudadano. Y con este testimonio de un señor que vende mazamorra y que durante mucho tiempo hizo hasta lo imposible por cumplir con la cuota
se ve reflejado la situación de miles y miles de colombianos en este momento por el tema de la vivienda. Desde el año antepasado, en noviembre, hice las diligencias y estoy ya terminando de pagar y separé la casa con 1 millón de pesos, fuera de las cotas. La verdad, preocupado, porque pues yo vengo trabajando duro para poder hacerme a mi casa. Tengo un hijo, él tiene 15 años, está estudiando. Soy independiente, yo vendo mazamorra y champús. Y hasta ahora, gracias a Dios, he ido correctamente con las cotas. Toca andar bastante y rebuscarse uno. Y al sol y al agua. Que cómo nos van a hacer eso, que nosotros merecemos una vivienda digna. Entonces que por favor que nos respondan. ¿Qué siente en este momento? Tristeza. Que Dios tome el control de todo esto. Estas imágenes pues impactan mucho, sobre todo ver a la gente en este momento sin saber qué hacer. Bueno, ya para terminar, el compromiso que se tiene con la constructora, ¿qué viene de aquí en adelante? Wilson y toda la ciudadanía, el día viernes la constructora está citada por parte del Ministerio Público en Candelaria para hacerle seguimiento a los compromisos que ellos adquirieron con las 1.600 familias. Esperamos que asistan y que nos cumplan. Lo que viene es que ellos empiecen a construir de manera inmediata o de lo contrario nosotros continuaremos obligados a hacer respetar nuestro derecho a una vivienda digna y continuaremos nuestras reclamaciones en derecho. Franz, muchísimas gracias. Y así como a usted le estamos dando este espacio y que hemos hablado de la parte de la contraparte, también invitamos, si lo quiere la constructora, este espacio para hablar con ellos directamente en este mismo sitio para aclarar muchas cosas, muchas dudas. Además, ellos deben tener algunas dudas del tema que va a pasar con el gobierno y por eso también proponemos hacer un gran encuentro que ojalá se lidere acá en el Valle del Cauca con todos los congresistas para unir todas las constructoras, a hablar con Camacol, con todos los involucrados, con los afectados e ir buscando soluciones poco a poco antes de que esto crezca. Veo que en el panorama nacional se habla mucho, y respeto todas las opiniones de mis colegas y de otros medios de comunicación, sobre el tema de reformas, de lo que viene con el Congreso, pero temas puntuales como estos que afectan a los ciudadanos no los vemos dentro de la agenda mediática en Colombia. Los invitamos a que ojalá esto se convierta en algo prioritario porque en realidad hay mucha gente esperando soluciones. Hasta pronto.